Estudiaremos a continuación propiedades de los determinantes de una matriz cuadrada. 1. Si todos los elementos de una fila o de una columna son ceros, el valor del determinante es 0. Veamos su comprobación. Desarrollando el determinante por los elementos de la cuarta fila y aplicando el teorema de Laplace, tenemos igual a la suma algebraica de a sub 4,1 por su adjunto a mayúscula sub 4,1, que es el determinante que resulta al eliminar su fila y su columna respectivamente, más a sub 4,2 por su adjunto, más a sub 4,3 por su adjunto y más a sub 4,4 por su adjunto. Como a sub 4,1 es 0, lo sustituimos por su valor y nos queda 0 por a sub 4,1. Lo mismo pasa con a sub 4,2, que es 0. 0 por a sub 4,2. A sub 4,3 y a sub 4,4 también son ceros. En la expresión dada tenemos 4 términos. En cada término tenemos una multiplicación, donde 0 es un factor. Recordemos que cualquier número multiplicado por 0 da 0. El producto siempre va a ser 0. Luego, el valor de este determinante es 0. El valor numérico de este determinante va a ser igual a menos 2, como te lo expliqué en el video anterior. Permutemos o cambiemos la fila 2 por la fila 3 y la fila 3 por la fila 2, tal como se presenta en este determinante, donde la fila 3 pasa a ser la fila 2 y la fila 2 la fila 3. Encontremos el valor numérico de este determinante aplicando la regla de Sarrus. Y tenemos, observa que si se cambia o permuta entre sí dos filas, el determinante cambia de signo, pero su valor absoluto es el mismo, 2 y 2. Cambiemos la primera columna por la segunda en este determinante y la segunda columna por la primera columna del segundo. Hallemos el valor del determinante aplicando la regla de Sarrus. Intercambiar las columnas, el valor absoluto del determinante no cambia, es 2, pero sí cambia su signo. De negativo pasa a ser positivo. Un determinante que tiene dos filas o dos columnas iguales es nulo. Observa que la primera y la tercera fila son iguales. Encontremos el valor del determinante aplicando Sarrus. El determinante va a ser igual a 0. En el determinante dado tenemos dos columnas iguales. Determinemos su valor utilizando la regla de Sarrus. El determinante es igual a 0. El valor del determinante dado es 10. Multipliquemos la primera fila del determinante dado por 4 y tenemos 4 por 3, 12, 4 por 2, 8. Encontremos el valor de este determinante. El valor
del determinante es 40. Al multiplicar la primera fila por 4, todo el determinante original queda multiplicado por 4, ya que 4 por 10 es 40. Al multiplicar la primera columna por 4, tenemos 4 por 3, 12. 4 por 1, 4. Encontremos el valor numérico del determinante. El valor numérico es 40. Observa que al multiplicar la primera columna del determinante por 4, todo el determinante queda multiplicado por 4, ya que 4 por 10 es 40. Observa que en la primera columna el 12 lo podemos descomponer como los factores 3 por 4 y el 4 como el factor 1 por 4. Sacando el factor común fuera del determinante, nos queda que esto va a ser igual a 4 por el determinante, cuya primera línea es 3, 2 y su segunda línea 1, 4. Esta propiedad nos permite sacar fuera del determinante los factores comunes de cada elemento de una columna o de cada elemento de una fila. La matriz triangular se caracteriza porque los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. El determinante de una matriz triangular es igual al producto de los elementos de su diagonal principal, es decir, a menos 2 por 1 por 6, cuyo producto va a ser igual a menos 12. Observa que en este determinante los elementos de la diagonal principal son todos ceros. Luego, su valor numérico es el producto de los elementos de la diagonal principal, cuyo resultado es 30. Si a los elementos de una fila se les suman o restan los elementos de otra fila multiplicada por un número, el determinante no cambia su valor. Cambiemos la fila 2 del determinante por la suma de la fila 2 más el doble de la fila 1. Como la fila 1 y la fila 3 no va a cambiar, la copiamos igual en el determinante. Encontremos los elementos de la fila 2. Los elementos de la fila 2 permanecen igual. 1, 0, menos 7, más 2 multiplicado por los elementos de la fila 1. 2 por 6, 12. 2 por 4, 8. 2 por 3, 6. Sumando columna por columna, tenemos 13, 8 menos 1, los cuales representan los elementos de la fila 2. Comprobemos que este determinante es igual a este otro determinante después de realizada esta transformación. El valor de este determinante ya lo conocemos, es menos 2. Encontremos el valor de este determinante aplicando la regla de Sarrus. El resultado es el mismo, menos 2. Realicemos el siguiente cambio. Los elementos de la fila 1 va a ser igual a la fila 1 menos 4 multiplicado por los elementos de la fila 3. Los elementos de la fila 2 y de la fila 3 no cambian. Lo copiamos igual. Cambiemos los elementos de la primera fila.
Los elementos de la primera fila, 6, 4, 3. Menos 4 por F3 va a ser igual. Menos 4 por 3, menos 12. Menos 4 por 2, menos 8. Menos 4 por 2, menos 8. Los elementos de la primera fila son menos 6, menos 4 y menos 5. Aplicando la regla de Sarro, el determinante va a ser igual a menos 2.